¿Qué tal? Un gusto el poder saludarlos a todos ustedes, colegas de esta Red Iberoamericana de Medio Ambiente, REIMA, Asociación Civil. Muchísimas gracias por la invitación y por el honor que me conceden al permitirme dar esta conferencia en el marco de esta 8ª Convención Iberoamericana sobre Ambiente y Sustentabilidad. Mi agradecimiento también al comité organizador de la Universidad Nacional de Costa Rica. Pura vida, compañeros, muchísimas gracias. Y bueno, en esta ocasión quiero compartir con ustedes lo que ha sido también la esencia de mi existir como académico, como investigador y como profesionista. Su servidor, soy biólogo egresado de la Universidad de Guadalajara con un posgrado en entomología. Específicamente nos hemos dedicado durante más de 35 años al trabajo con los escarabajos. Estos pertenecen al grupo de los Coleópteros Scaraboidea y mi presentación con ustedes en este momento es sobre la diversidad de los escarabajos presentes en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Jalisco, Colima, México. 30 años de inventarios. Actualmente, los insectos constituyen más del 70% de la diversidad mundial y de ellos, los coleópteros, con cerca de 400,000 especies descritas, que incluyen a más de 3,000 especies que ya se extinguieron, es el grupo más diverso sobre el planeta. Nosotros podemos decir, sin error equivocarnos, que estamos viviendo la era de los escarabajos. Los coleópteros aparecen en nuestro planeta hace aproximadamente 280 millones de años, es decir, en el Pérmico inferior. De tal manera que este grupo sobresalen en color, formas, tamaños, funciones tróficas, que son muy importantes tanto en los ecosistemas naturales como en los antropogénicos. Cuando nosotros hablamos de escarabajos, nos estamos refiriendo a ese grupo de coleópteros que tienen la antena en forma de láminas. Se les dice antena lamelada, por lo cual también se les llama escarabajos lamelicornios, como lo podrán ver aquí en estas dos fotografías, en donde se puede apreciar lo que nos estamos refiriendo con esta antena de tipo lamelada. Por otro lado, los escarabajos son considerados las piedras preciosas de la naturaleza. Rivalizan en belleza con las mariposas, pero las rebasan ampliamente en la fortaleza, porque a pesar de su tamaño, pueden mover grandes pesos que, si los extrapolamos a un ser humano, es como que si nosotros pudiéramos cargar sobre nuestras espaldas algún automóvil de más de 1 tonelada de peso. Por otro lado, los escarabajos es un grupo que tiene 200 millones de años sobre la faz de la Tierra. Esto quiere decir que a la llegada del hombre a la Tierra, estos insectos ya se encontraron ampliamente distribuidos en todo el planeta. Y, obviamente, esto propició que fueran motivo de veneración por antiguas culturas o por artistas en nuestra actualidad. Ejemplo, bueno, la imagen que ustedes están viendo al centro de esta diapositiva es una obra de arte hecha por una comunidad indígena que se encuentra en el norte de Jalisco, que se les llama los huicholes.
Hablando de la parte mitológica, pues cuando hablamos del escarabajo siempre nos llega a la mente el escarabajo sagrado, el cual era considerado un animal en la mitología egipcia que aparecía comúnmente, y ustedes lo están observando aquí, en imágenes del arte funerario, pero también aparecen atuendos, pinturas y jeroglíficos de la época de los faraones. En el antiguo Egipto se llegó a pensar que el escarabajo era la reencarnación de una de sus principales deidades, el dios Khepri, ¿sí? El dios del sol. Por otro lado, diversas obras de la literatura antigua y contemporánea hacen alusión a los escarabajos, motivo del impacto, de la curiosidad y la belleza que estos insectos han tenido y tienen hasta nuestros días. ¿Cuántos de nosotros no hemos leído El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe? O Los escarabajos vuelan al atardecer de Maria Griepe, ¿sí? O El escarabajo de Wittgenstein, ¿sí? De Martin Cohen. En fin, estos insectos siempre están presentes en todos nuestros ámbitos, tanto de esparcimiento, de investigación, de cultura, etc. En nuestro país, en México, durante los meses de verano, es decir, cuando nosotros estamos en la temporada de lluvias, era muy común ver a los niños jugar con el mayate verde. Este escarabajo que ustedes están observando, que es de la especie Cotinis mutabilis, al cual se alataba un pequeño hilo en una de sus patas y se competía entre los niños para ver cuál era el escarabajo que volaba más alto. Esto se ha ido perdiendo desgraciadamente, sobre todo porque estas poblaciones de insectos han ido decreciendo cada año. ¿Ok? Ahora bien, ya a un nivel más académico, más de investigación, existe una vasta y amplia información documentada sobre este grupo de insectos. Aquí ustedes podrán ver, posiblemente algunos los reconocerán como parte de literatura que tienen en sus países, en sus bibliotecas, porque esto está ampliamente estudiado, ¿verdad?, por diferentes grupos de investigadores de muchas universidades de Iberoamérica. ¿Ok? Ahora bien, ¿cuál es la importancia que tienen los escarabajos? Bueno, los escarabajos tienen una gran importancia ecológica. Voy a tratar de resumir y simplemente mencionarlo sutilmente. Los escarabajos son principalmente degradadores de materia vegetal y animal. Y en los campos ganaderos, su papel es fundamental para mantener esos pastizales vigorosos. Los escarabajos se encargan de degradar las toneladas de excremento que produce el ganado. Al hacer esto, están enriqueciendo el suelo, lo están permeando, lo están aireando, están evitando que se compacte, están eliminando a los huevecillos o a las larvas de moscas que pudieran convertirse en un problema de salud. ¿Ok? Sin embargo, este es otro gran problema actual. ¿Por qué? Porque las poblaciones de nuestros escarabajos coprófagos están disminuyendo drásticamente debido al uso de productos veterinarios que se le aplica al ganado para desparasitarlos. Caso concreto, la ivermectina. Esto está haciendo que haya lugares en donde nuestros escarabajos coprófagos prácticamente se hayan extinguido. Por otro lado, también los escarabajos son muy importantes como
polinizadores, también como dispersores de semillas, como fuente de alimento para la fauna silvestre. Son muy ricos en proteína. Por esa razón también los vertebrados, ¿sí? La fauna silvestre, regula el nacimiento de sus crías, por llamarlo de una manera, a la época en que van a encontrarse la mayor población de escarabajos activos. Por otro lado, también son de gran importancia económica, debido a que algunas especies de escarabajos son plaga importante de leguminosas, caso concreto del cultivo del maíz, que aquí en México se le conoce a la larva, que es la segunda fotografía que ustedes tienen del lado izquierdo, como larva de gallina ciega o nisticuil. En algunos lados creo que Latinoamérica le llaman larva de gusano blanco. ¿Okay? A partir de la década de los 80 del pasado siglo XX, los escarabajos empiezan a tener más relevancia aún al ser tomados para realizar estudios de biodiversidad y sobre todo como indicadores de calidad ambiental. Y bueno, últimamente pues también se ha dicho que los escarabajos pueden ser utilizados como medio de transportes por algunos vertebrados. Sin embargo, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos como escarabajos? ¿Quiénes pertenecen a este grupo que nosotros llamamos escarabajos? Bueno, prácticamente nos estamos refiriendo a 5 familias diferentes. La familia Scarabaeidae, que es la que está el pelotero, el escarabajo rodador. Tenemos la familia Melolontidae, la familia Lucanidae, la familia Trochidae y la familia Phasalidae. Esto siguiendo la clasificación de Androdi, que es la que nosotros estamos utilizando actualmente. Ahora bien, ¿cuáles son las principales amenazas que enfrentan los escarabajos en este momento? Obviamente, el primero es el uso indiscriminado a nivel mundial del uso de plaguicidas. De forma directa, en los campos agrícolas, en las áreas forestales, o de forma indirecta, cuando, decíamos hace un momento, se le suministra al ganado, ingiere estas sustancias, ¿verdad?, químicas, para ser desparasitados, pero se está afectando a la riqueza y diversidad de escarabajos coprófagos. Por otro lado, tenemos la pérdida de hábitat, los incendios forestales. ¿Sí? Muy poca gente entiende que un gran escarabajo, un escarabajo Goliat, un escarabajo rinoceronte, un Hércules, etc., para que pueda llegar a ser un adulto, requiere pasar su etapa de larva comiendo madera de árboles muertos entre 3 a 7 años. Significa que en ese periodo de tiempo no tiene que haber incendios. Esto es prácticamente imposible con incendios recurrentes año con año debido a la mano del hombre, debido al calentamiento global y por lo tanto estas grandes especies también deben estar ya amenazadas o algunas caen en peligro de extinción. Por otro lado, hay contrabando de especies. Japón es uno de los principales países que contrabandean, ¿sí?, especies de grandes escarabajos para coleccionistas. Entonces es parte de la problemática que es. Hay mucha más, pero bueno, sería motivo de otra charla con ustedes. Vámonos, ahora sí, después de esta larga introducción, vamos entrando al tema de nuestra conversación y nuestra presentación. Los estados de Jalisco y Colima se localizan al occidente de México. Están en una posición muy privilegiada, ya que dentro
de estos territorios confluyen la Sierra Madre Occidental, un gran sistema montañoso que viene desde Estados Unidos, bordeando, ¿verdad?, lo que es la costa del Pacífico, la Sierra Madre del Sur, que se origina en los límites de Jalisco con el estado de Nayarit, y el eje neovolcánico transversal, un sistema montañoso que atraviesa México de costa a costa y que también se inicia en el estado de Jalisco. Aparte de eso, aquí en esta zona es en donde confluyen, en donde chocan, se entrelazan las dos grandes regiones biogeográficas del continente, la neártica y la neotropical. Aquí tenemos la posición del estado de Jalisco resaltado en negro, ¿sí? Vemos la posición de la reserva de la biosfera Sierra de Manantlán, ¿sí? Y esta área natural protegida, que fue decretada en 1987, nosotros empezamos desde un año antes a realizar los primeros estudios para conocer la biodiversidad de escarabajos presentes en este sistema montañoso. Posteriormente, se hicieron más estudios de forma más intensiva en la estación científica Las Joyas. Esto por las facilidades que nos daba el área y segundo, en los últimos años, muy tristemente, por cuestiones de seguridad. Los estudios se realizaron tanto de forma sistemática, algunos hasta 15 años consecutivos yendo a muestrear mes por mes, y otros se realizaron de formas esporádicas. Para ello, se han empleado diferentes técnicas. El uso de trampas cebadas, con fruta, con carroña, con excremento, trampas de atracción, como son las trampas de luz fluorescente para los escarabajos de actividad nocturna, la colecta directa, usando redes, usando hachas, y todo este material que se capturó, algunos fueron capturados por unidad de tiempo, cada 30 minutos, sobre todo cuando se hacen los muestreos nocturnos, se sacrifican los ejemplares, se llevan al laboratorio, se separan, se procesan, se identifican, y esto pues nos ha permitido que en este momento nosotros tengamos más de 80,000 escarabajos en nuestra colección. Como resultados, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado en estos más de 30 años de estudios realizados específicamente en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán? Lo que ustedes están viendo aquí. Aquí tenemos un comparativo de cuántas especies por familia hemos encontrado según el tipo de hábitat. En donde podemos observar que el bosque mesófilo de montaña o el bosque nuboso, que también se le llama en otros lugares, es el más diverso, con más de 70 especies en este momento. Le sigue el bosque de pino-encino, los bosques tropicales, caducifolios, son bosques secos que solamente en temporada de lluvias son exuberantes, pero después prácticamente pierden todo el follaje. Las áreas de cultivo, que es muy interesante que tengan ese número de especies, y vegetación secundaria. A lo largo de estos estudios, hemos tenido la fortuna de encontrar varias especies nuevas para la ciencia. Aquí es una pequeña síntesis de las especies nuevas que han sido encontradas en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Mi primera especie descrita fue un pasálido, Odontathenius cerastes, el cual se publicó en 1988 con el ya fallecido doctor Pedro Reyes Castillo del Instituto de Ecología. Posteriormente se fueron descubriendo
varias especies del género Filófaga con el también, desgraciadamente ya fallecido, doctor Miguel Ángel Morón, un gran especialista en filófagas a nivel Latinoamérica. Y podemos ver que la gran mayoría de las especies encontradas pertenecen al género Filófaga. Algunas otras especies descritas por otros investigadores, como el caso de Macrodactylus manantlecus, esta es una especie de importancia agrícola, ya que sus poblaciones pueden ocasionar daños severos a los cultivos del maíz. Asimismo, tengo también la dicha o la fortuna que algunas de estas especies nuevas para la ciencia me fueron dedicadas por mi trabajo en esta zona tan rica, tan diversa de nuestro país. Así podemos ver aquí también Canthum humectus riverae, el cual me fue dedicado por el doctor Gonzalo Hafter y su esposa, o Cantidium riverae, que me fue dedicado por los doctores Coleman y Ángel Solís, de allá en Costa Rica. Y podemos ver que el número de especies nuevas es algo que no va a parar, porque cada vez que entramos a hacer análisis más específicos, siguen apareciendo especies nuevas. Sobre la actividad que presentan los escarabajos por tipo de vegetación a manera de resumen, aquí nosotros podemos ver que por tipo de vegetación, en este caso bosque de pino encino y bosque de mesófilo, tenemos que hay una mayor actividad de los escarabajos en la noche que durante el día. Ahora bien, nosotros al encontrarnos en una área natural protegida, como es la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, nuestros estudios nos han permitido constatar que hay varias especies que son protegidas según su rareza. Tenemos dos especies que son muy raras, ¿sí?, por el tipo de hábitat, que son Phaneus flore y Ontophagus tarascus, y lo tenemos aquí en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Por rareza biogeográfica, tenemos a Geotrupes cavicolis, Geotrupes fischeri, Nuticelus monstruosus, Nuticelus rhinocerolus, Sisyphus monticulus, Ceratotrupes bolivari y Jauterius rafuclavat. Esto nos da la certeza y un poco la seguridad que esas especies, al menos sus poblaciones, se mantendrán estables en la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, mientras que en otros lugares pueden estar amenazadas por los incendios, los desmontes o el uso indiscriminado de plaguicidas. Ahora bien, si bien no es motivo tal de la presentación, sí comentarles a ustedes que nosotros también tenemos, y algunos ya lo saben, una colección biológica itinerante. Una colección biológica, creo que ya nos la hemos presentado en otros eventos en años anteriores, y esta, como parte de esta colección biológica, la colección de escarabajos es una de las más apreciadas cuando las llevamos a plazas públicas o cuando las llevamos a las escuelas. Quiero aprovechar este momento para hacer un reconocimiento póstumo a un gran investigador, a una gran persona, que fue el doctor Gonzalo Hafter Salas, quien acaba de fallecer hace aproximadamente un mes. Todo lo que yo soy, como entomólogo, se lo debo a él. Él fue mi tutor, él fue el que me encaminó al estudio de los escarabajos y él fue mi director de tesis de maestría. Él es el fundador de las reservas de la biosfera
quien fundó la primera reserva de la biosfera en México, él fue director de cientos de estudiantes de Latinoamérica y que hoy muchos son connotados investigadores y doctores en muchos países. Mi reconocimiento por siempre al doctor y mi tutor, doctor Gonzalo Halter. La reserva de la biosfera Sierra de Mantlán, sistema montañoso de gran diversidad de escarabajos, donde hay mucho aún sin descubrir. Espero me alcance el tiempo para seguir aportándole a la ciencia. Muchísimas gracias, muy amables por su atención.